Bueno, vamos a trabajar un poco esperanza y varianza, pero para las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con una variable x continua que tiene una función de densidad que vamos a llamar f de x. ¿Sí? Un poco la idea de la esperanza y la varianza siguen siendo la misma, ¿sí? O sea que la esperanza nos va a dar bueno, un valor esperado de la variable aleatoria, que si uno hace el experimento muchas veces y calcula el promedio, es razonable que ese promedio dé parecido a la esperanza. Y por otro lado, la varianza, ¿sí? Lo que está midiendo es qué tanto fluctúa la variable de ese valor esperado. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos que en variables aleatorias discretas habíamos definido como la sumatoria de x por la probabilidad puntual. En este caso que tenemos variables continuas, en vez de una sumatoria vamos a tener que integrar, ¿sí? Y en vez de multiplicar por la función de probabilidad puntual, vamos a tener que multiplicar por la función de densidad, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Eh, es una especie de promedio ponderado, ¿sí? Donde, bueno, en los intervalos que sea más probable caer, la función de densidad va a tener mayor peso, ¿sí? Bien, y bueno, lo mismo la varianza, ¿sí? Se define de la misma manera, como dijimos, es una noción de distancia entre la variable y el valor esperado, ¿sí? Después, al tomarse de nuevo la esperanza, de nuevo se está ponderando los intervalos en donde es más probable caer, ¿sí? Y bueno, y la definición es la misma, ¿sí? No exactamente la misma, pero es análoga, porque bueno, en vez de tener una sumatoria tenemos un símbolo de integral, ¿sí? Vamos a tener que integrar, efectivamente. Acá tenemos lo mismo que teníamos en variables aleatorias discretas, pero ahora en vez de tener la función de probabilidad puntual, vamos a tener la función de densidad, ¿sí? O sea que el concepto es análogo al de variable aleatoria discreta, de hecho se podría definir en general para cualquier variable aleatoria lo que es la esperanza y lo que es la varianza, más allá de la fórmula, ¿sí? Y bueno, sabemos que la fórmula en las discretas es la que habíamos visto y la fórmula en las continuas es esta de acá. Bueno, y da para pensar en esa analogía para recordar mejor la fórmula, ¿no? Bueno, también hay algunas propiedades, sí, que son muy similares eh, a las de las variables aleatorias discretas, ¿sí? Bueno, la esperanza, ¿sí? De a por x más b es a por la esperanza de x más b. Pensemos en, bueno, en varias cosas, ¿no? Que primero, acá podría usar la linealidad de la integral, ¿sí? Tenía la integral de a, el a es una constante que puede salir afuera, después tendría la integral de x por f de x, que es la esperanza de x, y después me quedaría la integral de b por la densidad, ¿sí? B es una constante que puede salir afuera y la integral de la densidad a 1, ¿sí? Entonces, usando las propiedades de linealidad de la integral que ya conocemos, podríamos probar esta primera propiedad, ¿sí? Pues la esperanza de x más y es la esperanza de x más la esperanza de y, ¿sí? Eso no es directamente la linealidad de la integral porque habría que ver bien qué función de densidad tiene la suma de dos variables, ¿sí? Bueno, una forma de ver eso sería pensar en un vector aleatorio, pero todavía no lo vimos, así que por ahora tomémoslo esto como una propiedad que sí puede ser útil, ¿sí? Después, la esperanza de g de x, bueno, voy a integrar en vez de x, g de x, ¿sí? También había una en variables discretas. Después, si las variables son independientes, la esperanza de la multiplicación es la multiplicación de las esperanzas, ¿sí? Y también, bueno, tenemos algunas propiedades para la varianza. Las constantes en este caso salen afuera, fuera al cuadrado, ¿sí? Esto también tiene que ver un poco con la definición de varianza, que está el cuadrado ahí, un poco con la linealidad de la integral. Y por otro lado, bueno, fíjense que la varianza de una constante es justamente cero, porque bueno, una variable aleatoria constante vale siempre lo mismo, ¿sí? Y vale encima lo mismo que su valor esperado, ¿sí? Entonces ahí no hay ninguna varianza, ¿sí? Por eso es que se va, esa vez, ¿sí? Después, bueno, si tengo variables independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, ¿sí? Si no, ahí aparece la covarianza, que bueno, también habría que pensarlo, eh, pero es interesante porque serviría para analizar qué tanto depende una variable de la otra, ¿sí?
Y por otro lado, esta propiedad que ya habíamos probado con las discretas y que se puede probar igual usando las propiedades de la esperanza, ¿sí? Es que una forma de calcular la varianza es directamente calcular la esperanza de x cuadrado y restarle la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Bueno, hagamos un ejemplo, ¿sí? De nuevo ya vemos que lo conceptual es parecido, la definición, o sea, la fórmula es parecida, las propiedades son prácticamente iguales, pero bueno, hagamos un ejemplo para ver cómo se dan las cuentas en este caso, ¿sí? Entonces dice, bueno, el tiempo en horas por semana que una empresa de contadores usa la unidad central de proceso, CPU, es una variable aleatoria con función de densidad, bueno, f de x, y ahí está la función de densidad, ¿sí? Y pide, calcular el valor esperado del tiempo por semana que se usa la CPU, B, el que se... Bueno, copié mal, pero bueno, lo que se usa la CPU le cuesta a la empresa 200 la hora, calcular el valor esperado del costo semanal por usar la CPU, ¿sí? Después dice, bueno, si y es 1 sobre x cuadrado, allá la esperanza de y. Y por último pide, bueno, hallar la varianza de x, ¿sí? Entonces, bueno, él ha pedido el valor esperado, recordemos que el valor esperado es otra forma de decir la esperanza de x, ¿sí? Y que la esperanza de x es la integral de x por la densidad, ¿sí? Entonces voy a poner x, la densidad, tengo que integrar. Recordemos que la indicadora lo que me está diciendo es en dónde tengo que integrar, porque esto vale 1 cuando x está entre 0 y 4 y vale 0 en otros casos. Entonces esto es simplemente la integral entre 0 y 4. La constante la puedo sacar para afuera. Bueno, hago distributiva con la x y con el x cuadrado y me queda 4x cubo menos x a la cuarta, ¿sí? Bueno, integro, me queda x cuarta menos x quinta sobre 5. Hago la cuenta, ¿sí? Me da 2,4 el valor esperado, ¿sí? Fíjense, bueno, esta es una variable que se mueve entre 0 y 4, ¿sí? Y que el valor que esperamos es 2,4. Bueno, después dice el costo del uso de CPU, ¿sí? Sale 200 la hora, pero el tiempo en horas me lo da la variable x, ¿sí? Entonces el costo sería una nueva variable que es 200x, y el costo esperado es la esperanza de esta variable, o sea, la esperanza de 200x, que simplemente puedo sacar el 200 para afuera, la esperanza de x ya la habíamos calculado, daba 2,4, ¿sí? Bueno, hago la cuenta, da 480, ¿sí? Por otro lado decía, bueno, calcular la esperanza de la nueva variable 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Para esto tenemos que hacer una de las propiedades, esto es como si fuese una g de x, ¿sí? Entonces la esperanza de y es, en vez de la x que ponemos en general, vamos a poner 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Que sería la función esta g. Bueno, entonces tengo que hacer la integral de 1 sobre x cuadrado por la función de densidad, ¿sí? Bueno, lo mismo, cambio la densidad, ¿sí? Aplico la indicadora para que me quede el intervalo 0,4. En este caso puedo tachar x cuadrado con x cuadrado. Simplemente tengo que integrar esto, ¿sí? Bueno, 364 queda afuera, esto es 4x menos x cuadrado sobre 2. Hago la cuenta, ¿sí? Hago barro, o evalúo en 4 y en 0. Me da este número, 0.375. Bien, y por último, la varianza, ¿sí? También vamos a usar la última propiedad que veíamos, en vez de plantear toda la fórmula, como ya calculamos la esperanza, vamos a utilizar esta fórmula, porque directamente nos quedaría calcular la esperanza de x cuadrado, ¿sí? De nuevo, acá la esperanza de x cuadrado básicamente es, en vez de poner x, que es la fórmula de esperanza de siempre, tengo que poner x cuadrado. Lo mismo que hago con la variable acá, lo tengo que hacer acá dentro del integral, ¿sí? Bueno, hago la cuenta, ¿sí? Distribuyo acá las x, me va a quedar 4x cuadrado menos x quinta. El 364 avos lo puedo sacar para afuera. La indicadora, de nuevo, me cambia los límites de integración, ¿sí? Como la indicadora está entre 0 y 4, los límites de integración también van a quedar entre 0 y 4. Bueno, de nuevo integro, 364 queda. Me queda 4x5 sobre 5 menos x6 sobre 6. Esto evaluado entre 0 y 4. Hago la cuenta, me da 6,399 y finalmente reemplazo en lo que habíamos dicho al principio. La esperanza de x cuadrado nos dio 6,399 menos 2,4.
que es lo que nos había dado la esperanza de x elevado al cuadrado. Hacemos la cuenta y me da 0,639. Bueno, hoy dejamos acá y nos vemos en el próximo.